Bueno, un gusto saludarlo. Nos conocemos casi todos, de los que no, aquí estamos. Quiero hablar de un tema sobre la sal de la tierra. Y cuando el pastor habla de mi padre, que fue pastor, yo nací en un hogar misionero. Nací en Argentina, después nos fuimos a Paraguay, después trabajamos en Talca, después trabajamos en Iquique, después en Santiago, después La Serena y después, bueno, recorrimos muchos lugares siendo mi padre pastor. Así que si ustedes me preguntan si yo tengo algún recuerdo del nombre de algún profesor mío, no me acuerdo de ninguno porque estudié en 7 colegios distintos, así que tengo muchas memorias fragmentadas, pero lo que tengo claro que mi padre era erudito en teología, en historia, en cultura, y la profecía era su centro. Y en ese sentido era luz del mundo, como dice el Evangelio. Entonces me preguntaba cuando leo el Evangelio, cuando dice, vosotros sois la sal de la tierra, ¿dónde estaba la sal? Y entonces ahí empecé a buscar antecedentes y en realidad mi padre fue sal de la tierra. Entonces, de ahí viene un permanente reflexión de esos dos mensajes del Señor Jesús. Vosotros sois la luz del mundo, vosotros sois la sal de la tierra. Y si tomamos la vida de Jesús, podemos ir a San Mateo, capítulo 4. En San Mateo, capítulo 4, está mencionando el evangelista qué es lo que estaba haciendo Jesús. Y en el versículo 23 del capítulo 4, dice que y rodeó Jesús toda Galilea, enseñando a las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Entonces aquí tenemos 3 rasgos que son muy interesantes. Jesús, ¿qué es lo que hacía en esta tierra? Enseñaba, predicaba y sanaba. Entonces, este es el resumen del ministerio de Jesús en esta tierra. Y en este texto está diciendo de que su fama, versículo 24, y corría su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían mal, los tomados de diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados y lunáticos y paralíticos, y los sanó. Aparece entonces el ministerio de la sanidad como algo muy impactante y además tratando a todo tipo de circunstancias, enfermedades físicas, enfermedades mentales, enfermedades económicas seguramente, y enfermedades de posesiones, y Jesús tenía poder para sanarlo. Y esa fama corría por todas partes, y el versículo 25 dice, y que les dijeron mucha gente de Galilea y de Decápolis y de Jerusalén, de Judea y de la otra parte del Jordán, es que era desde el norte, del centro, del sur, y de este lado del Jordán y del otro lado del Jordán, todos iban a ver a Jesús. Hoy día, ¿qué lugar ocupa Jesús en Santiago y en la dehesa? Tenemos un tremendo brecha, un margen tan grande, y en ese tiempo Jesús atraía a todas las comunidades. Hoy día tenemos un problema. La figura de Jesús se ha ido minimizando y se ha ido borrando. Y estamos en un tiempo moderno de mucho progreso, de mucho crecimiento personal, crecimiento social, económico, urbano, sanitario, educacional, social, pero hay pobrezas, siguen habiendo pobreza. Pobreza, hoy día la peor de todas es la salud mental. Bueno, vosotros sois la sal de la tierra. Y en San Mateo capítulo 5, versículo 13, ahí está esta declaración. Pero vamos a comenzar con capítulo 5, versículo 1 de San Mateo, 5:1. Y viendo las gentes, subió al monte y sentándose se llegaron a él sus discípulos. Viendo que había tanta gente, él ya no podía atender tanto, entonces salió y subió al monte. ¿Y con quién se reunió? Con sus discípulos. Y lo que viene a continuación, el capítulo 5, 6, 7, es lo que Jesús habla a sus discípulos, a sus seguidores. Entonces, si nosotros somos seguidores de Jesús, Jesús habla a nosotros. Este es el capítulo 5, donde están las bienaventuranzas,
Y en el versículo 13 dice, vosotros sois la sal de la tierra. Si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No vale más para nada, sino para ser echada fuera y hollada de los hombres. Vosotros sois la sal de la tierra. Y me pregunté algunos años atrás, ¿qué hago yo bajo este concepto? Si yo soy discípulo de Jesús, ¿qué hago yo como sal de la tierra? Como luz del mundo, oye, nosotros estamos expertos en profecía, en la segunda venida, en las doctrinas, en todos los elementos doctrinarios de fe, pero la sal, ¿dónde está? ¿Cómo la hemos implementado? Y mi pregunta va hacia mi profesión. Mi profesión es medicina del trabajo. Y en la medicina del trabajo yo cuido trabajadores. Y he cuidado trabajadores por 35 años. Y he cuidado, cuando construimos Collahuasi, la compañía minera Collahuasi, yo cuidé 38.000 trabajadores, los que subieron a construir el proyecto. Después tuve una empresa de servicio, y cuidaba a 22.000 trabajadores que prestaban servicio en las mineras, en los hospitales, en los colegios, en la industria. Hacían alimento, cuidado, vigilancia, aseo, y yo era el médico de todos esos 22.000 trabajadores. Entonces, ¿y cómo yo soy sal de la tierra en ese entorno? Entonces, esa es la pregunta clave. Y más de alguna vez quise entonces incorporar dentro de mi quehacer elementos que hagan reflexionar al público con el cual uno está trabajando. Y ayer tuve una experiencia inesperada y por gratitud a Dios la voy a compartir con ustedes. Entre el jueves y el viernes se desarrolló en Concepción el Congreso Chileno de Medicina del Trabajo. Yo no pude ir por razones familiares, entonces quedé fuera. Y ayer en la mañana me llama el presidente de la Sociedad Chilena de Medicina del Trabajo. Me dice, Daniel, a las 10:30 necesitamos que tú te conectes a Zoom porque hay algo que te compromete a ti. ¿Y de qué será? Sí, ya vas a ver qué es lo que es. Tenemos una calificación dentro de la sociedad, la cual te compromete. Dame la siguiente, Brian. Ahí está la SOCHMET, Sociedad Chilena de Medicina del Trabajo. Este es el Congreso, Salud y Trabajo y Ambiente a lo largo de la vida, lo que se trató en estos 2 días en el tercer Congreso Chileno de Medicina del Trabajo. Y hay 3 categorías de socios: socio titular, socio colaborador, socio honorario. Yo soy socio titular desde el comienzo, 11 años, pero ayer me nombraron socio honorario. Algo inesperado. ¿Y por qué razón? Dice, podrán ser personas naturales o jurídicas que por su destacada actuación al servicio de la Sociedad Chilena de Medicina del Trabajo obtenga esa distinción con acuerdo de la Asamblea General. Ayer me nombraron socio honorario en una categoría que yo nunca esperé, y fuimos 2 solamente médicos de los 200 que somos, que fuimos nombrados en eso. Eso es gloria a Dios. Y esto es la manera en que decir, bueno, algo está pasando, que ellos reconocen algún atributo. Dame la siguiente. Y me escribió José Ruiz, que está terminando la especialidad. Estimado doctor Jiménez, lo felicito por su reconocimiento, muy merecido por su trayectoria, y en especial, entonces ahí está. Ahí aparece la sal de la tierra. Entonces, nuestra calidad de desempeño va marcando, y ahí es donde nosotros tenemos que desarrollarnos, porque esa es la sal de la tierra. Yo no estoy predicando el Evangelio, ni profecía, ni el conflicto de los siglos, ni el endejuay, nada de eso. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Sal de la tierra, en este entorno, que es un entorno secular. Y en este entorno secular se da lo siguiente, Brian. Esta es la modalidad en que se desarrollan las ciencias sociales, las ciencias médicas, las ciencias de la ingeniería. Se considera al ser humano así, con atributos físicos, espirituales, vocacionales, emocionales, sociales y mentales. Entonces, si yo soy ingeniero,
Yo me preocupo del ser humano como en su elemento vocacional para poder desarrollar sus habilidades, del punto de vista social para crear organizaciones, industrias y empresas, y a lo mejor emocional para que no haya estrés laboral. Pero lo espiritual probablemente los ingenieros ni lo tocan. Los físicos sí le va a preguntar, que le dan seguro de salud y complementario, y mental ahí seguramente le darán cursos para mejorar lo mental, pero lo espiritual lo dejan afuera. Entonces esa es la mirada secular, humanista, actual. ¿Dónde queda Jesús en eso? Entonces ahí que tenemos una brecha muy grande. Entonces lo que yo estaba enseñando en mis cursos, ya llevo muchos años enseñando a los médicos mi especialidad, la próxima, yo digo, el ser humano es así, es de esta otra manera, no es un ser humano sino que es un ser espiritual que tiene otros atributos a su alrededor. Y ese es el desafío que les planteo. Los centros del ser humano, su característica intrínseca, especial, particular, que nos separa de todo el resto de la naturaleza, es que tenemos una dimensión espiritual, con la cual nos conectamos con lo trascendente, con lo eterno, con lo que tiene una proyección más allá de la realidad concreta, en la cual mi dimensión espiritual se conecta con lo espiritual que está más allá, que es el eterno, que es Dios, que es lo trascendente. Y en este desafío es donde uno dice, bueno, ahí somos sal de la tierra, porque tenemos que establecer esta categoría tan especial dentro de la naturaleza humana. Bien, entonces vamos ahora a ver qué es lo que es la sal de la tierra de acuerdo a la Biblia. Los predicadores hablan generalmente de que la sal de la tierra servía para preservar la carne. Por eso era importante la sal de la tierra. En tiempo antiguo no habían refrigeradores y se mantenía la carne y los pescados con sal. Y podían hacer un viaje de distintas maneras y la sal era importante. La sal servía para curar heridas. Y la sal era elemento nutricional. Bueno, y la sal era un medio de pago, por eso se habla del salario. El salario, la palabra salario, viene de la sal, porque se pagaba en sal el trabajo. A los soldados se le daba algunas monedas, se les daba algunos bienes y se le daba sal, porque la sal tenía un valor, un precio, y tenía un valor de mercado. Y por la sal hubieron guerras. En Francia hubieron guerras por la sal. Y una guerra enorme fue entre la India con Mahatma Gandhi y el Imperio Británico, porque el Imperio Británico le cobraba impuestos a los recolectores de sal. Y Mahatma Gandhi le dijo, no va a pagar nunca más impuestos. Por eso lo tomaron preso. Estuvo muchos años preso y al final el Imperio Británico tuvo que levantar el impuesto a la sal. Bueno, la sal es una palabra hebrea, melak, es un sustantivo, es masculino, no es la sal, el sal se llama. Y describe en la Biblia lugares salados o salares, describe salario, es un símbolo, es una señal del poder divino y es un mandato de Jesús a sus discípulos. Esas son las características bíblicas y vamos a ver algunas de ellas, la próxima. La sal del tiempo de Jesús está hablando de la sal del Mar Muerto. De ahí sacaban, porque otras sales sería la sal de mina. La sal de mina es mineral, 98% cloruro de sodio. Luego está la sal de mar, que está en Cahuila, aquí cerca de Pichilemu, se vende la sal de mar. Tiene menos cloruro de sodio y tiene otros minerales, como cloruro de magnesio, cloruro de potasio, cloruro de calcio, bromo y sulfatos. Entonces, cuando uno consume sal de mar de Cahuil, consume más minerales, por eso es más valorable desde el punto de vista nutricional. Entonces, cuando compra una sal de mar, uno está comprando una sal más enriquecida que la sal común, que es la sal lobo, por ejemplo, que viene de la mina que está en Iquique. Y cuando compramos la sal rosada de los Himalayas, también tiene un poquito más de minerales adicionales al cloruro de sodio. Entonces, entre las tres, ¿cuál nutricionalmente es más valiosa? Es la sal de mar. Luego,
Pero la sal del Mar Muerto también tenía muchos minerales y muchos más que todo lo demás. Y tenía poco cloruro de sodio. Entonces era una sal distinta. Ahora, la llevaban a Jerusalén. Cuando había lluvia, el agua pasaba y entraba en los depósitos de sal y el agua se llevaba cloruro de sodio. Y se filtraba dejando un resto insalubre, sin sabor. Quedaba todo el resto, quedaban todos estos minerales, pero se había perdido el cloruro de sodio, por lo tanto quedaba sin sabor, entonces no servía para nada. Eso es lo que dice Jesús. Si se desvanece la sal, no sirve más para nada, porque perdió el sabor del cloruro de sodio. La próxima. Bien, partamos con uno de los elementos de la sal en la Biblia. Segunda de Reyes, capítulo 2. Esta es una historia en que participa un profeta, Eliseo. Llegaron a un lugar donde en la ciudad, el versículo 19 del capítulo 2 dice: los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo: he aquí, el asiento de esta ciudad es bueno, como mi señor ve, mas las aguas son malas y la tierra enferma. Llegaron a un lugar donde el agua era imposible de utilizar. No había posibilidad de asentarse ahí porque el agua no servía. Y entonces el profeta participa entonces él dijo, dice el versículo 20, capítulo 2 de Segunda de Reyes: traedme una botija nueva y poned en ella sal, y trajéronsela. Y saliendo él a los manaderos de las aguas, echó dentro la sal y dijo: así ha dicho Jehová, yo sané estas aguas, y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad. Y fueron sanas las aguas hasta hoy, conforme a la palabra que habló Eliseo. Y cuando Jesús estaba hablando, yo soy la sal de la tierra, ¿qué le está diciendo? Recuerden, la sal sana. Sanó algo vital, sanó el agua para poder vivir. Y le trajo sanidad a toda una comunidad. Ustedes como discípulos, ustedes son sal de la tierra, son personas que van a sanar a la comunidad, a los que están a su alrededor. Esa es su misión, ese es sal de la tierra. Esa transformación, esa tarea es como la que el Señor nos está hoy día habilitando. Vosotros sois la sal de la tierra para sanar a las comunidades que nos rodean. La próxima. Y vamos a Job, capítulo 6. Otro atributo de la sal. Versículo 2 dice: oh, si pesasen al justo mi queja y mi tormento, y se alzasen igualmente en balanza. Se está quejando Job, ¿ya? Y el versículo 6 viene una parte de la queja: ¿comeráse lo desabrido sin sal, o habrá gusto en la clara de huevo? Qué cosa poco agradable es comerse una clara de huevo, ¿cierto? ¿Y se podrá comer algo sin sal? Entonces Jesús le está diciendo: oiga, ¿sabe? Ustedes son sal de la tierra, ustedes tienen que darle sabor a la vida, sabor al entorno. Ustedes tienen que traer alegría, tienen que traer gratitud, tienen que traer contentamiento, perdón. Ustedes son sal de la tierra, no como esta experiencia de Job, que le faltó sal y estaba comiendo claras de huevo. Nosotros tenemos que darle sabor a la vida, y esto es lo que tenemos que transmitir, que somos personas alegres, contentas, agradecidos a Dios, y traemos sabor a la vida al resto de lo que está a nuestro alrededor, porque somos sal de la tierra. Es el mensaje de Jesús a sus discípulos. La próxima. Y Ezequiel 16:4, otro atributo de la sal. Vamos a leer versículos 3 y 4. Está hablando de Jerusalén, de la ciudad. Ezequiel 16, versículo 3, dice: y di: así ha dicho el Señor Jehová sobre Jerusalén: tu habitación y tu raza fue de la tierra de Canaán, tu padre amorreo y tu madre hetea. Y en cuanto a tu nacimiento, el día que naciste, no fue cortado tu ombligo,
ni fuiste lavada con aguas para temperarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelta con fajas. ¿De qué está escribiendo? ¿Qué está escribiendo ahí? El trabajo de una matrona. Eso es lo que está diciendo. Cuando naciste, mira lo que pasó. Cuando naciste, no te cortaron el ombligo, ni te lavaron con agua, ni te salaron con sal, ni fuiste envuelta con pañales. Qué tremendo desvalido, qué persona más desvalida. Este es un recién nacido que nadie lo atendió. Y lo que está diciendo, cuando Jesús dice, vosotros sois la sal de la tierra, usted tiene que atender al recién nacido. Tú y yo tenemos que atender a los recién nacidos. Y tenemos que cortar el ombligo, tenemos que lavarlo con agua atemperada, tenemos que ponerle sal y tenemos que envolverlo en pañales. Esa es nuestra tarea. Entonces, entre nosotros tenemos que atendernos así, y tenemos que atender al desvalido, al pobre, al inmigrante, al caído, atenderlo de esa manera. ¿Y por qué viene la sal? Porque en ese momento, fíjese los recursos de la matrona aquí. Había que cortar el ombligo, ¿cierto? Ya, eso es una tarea de la matrona. Lavar con aguas para temperarte, o sea, se lavaba con agua tibia. ¿Por qué? Para poder mantener la temperatura del recién nacido. Y la salaban con sal. ¿Por qué le aplicaban sal al recién nacido? Era para sacarle el unto sebáceo. Los niños cuando nacen con una cremita blanca pegada en la piel, ¿cierto? Y eso hay que sacarla, cuesta sacarla, pero la sacaban en ese tiempo con sal. Colocaban sal y ahí iban arrastrando el unto sebáceo del recién nacido. Entonces era una atención de experto, era una atención especial del recién nacido. Nosotros somos sal de la tierra, hermano, y tenemos que atender a los recién nacidos de esa manera. Ir también con sal y sacarle el unto sebáceo, llevar agüita tibia, envolverlo en pañales, porque ese es lo que el Señor dijo cuando vosotros sois la sal de la tierra. ¿De qué estaba hablando el Señor de esto? Estaba hablando de lo que estaba en la historia, que Él conocía con todo detalle. Él conocía todos estos hechos que ya hemos leído. Él conocía a Segunda Reyes, conocía a Job, conocía a Ezequiel. Muy bien, la próxima. Bien, y llegamos al Evangelio en Colosenses capítulo 4, versículo 6, que es una aplicación de la enseñanza de Jesús. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo os conviene responder a cada uno. ¿Qué nos está diciendo? Tenemos que ser cuidadosos en nuestras palabras. No agredir ni molestar al otro. Hablar con bondad, con gentileza y con gracia. Sea vuestra palabra siempre con gracia. Sazonada con sal, o sea, con sabor. Con algo que provoque un contentamiento en el otro. Que provoque un agrado, que sea una atención bondadosa. Para que sepáis cómo os conviene responder a cada uno. Y entonces el Evangelio nos está diciendo, cuando vosotros sois la sal de la tierra, tenemos que atender en nuestro vocabulario, en nuestro lenguaje, de una manera adecuada, de una manera bondadosa, con gentileza a nuestro prójimo. Bien, entonces, lo primero que hemos revisado es que ser sal de la tierra significa relacionarnos de una manera muy especial con los que nos rodean, de una manera de llevar sanidad física, mental y espiritual, darle sabor grato a la vida, nada de clara de huevo, con sabores de alegría, gratitud, contentamiento y perdón, sirviendo al desvalido, al recién nacido, atendiéndolo amorosamente, al caído, al pobre, al inmigrante, y decir palabras con gracia. Sal en ambientes de nuestra familia, sal en ambientes comunitarios, sal en ambientes sociales. Ese es el primer grupo de enseñanzas bíblicas de ser sal de la tierra. Pero hay más atributos de la sal en las Escrituras. Levíticos capítulo 2, versículo 13.
Versículo 13 de Levíticos 2 dice, y sazonarás toda ofrenda de tu presente con sal, y no harás que falte jamás de tu presente la sal de la alianza de tu Dios, y en toda ofrenda tuya ofrecerás sal. ¡Qué tremendo! Todas las ofrendas que llegaban al santuario, al templo, tenían que venir sazonadas con sal. ¿Y qué estaba significando? Estaba significando de que venía la ofrenda, pero para transformarlo en algo sagrado había que aplicarle sal. Aplicándole sal se transformaba en algo sagrado, algo especial, algo que había que cuidar del entorno secular o no religioso, no espiritual o mundano. Entonces, cuando dice el Señor, vosotros sois la sal de la tierra, ustedes son los que cuidan las cosas sagradas del Señor. Hoy día, ¿qué es lo que traemos en nuestra vida? Traemos ofrenda al Señor. Y nosotros somos sal de la tierra cuando decimos, esto es del Señor, es algo sagrado. Nosotros decimos, observamos el sábado porque es sagrado. Nosotros somos sal de la tierra cuando observamos el sábado, porque estamos cuidando el sábado como algo sagrado. Cuando hablamos del matrimonio que es sagrado, también dice, bueno, esto se cuida con sal. Y cuando hablamos de los 10 mandamientos que es sagrado y los defendemos, nosotros al defenderlos somos sal de la tierra, porque todo lo sagrado se defendía con sal. Nosotros somos sal de la tierra cuando defendemos lo sagrado. Defendemos a Dios, la figura excelsa de Dios. Nosotros no somos sal de la tierra cuando exaltamos a Dios. Y cuando hablamos de la Biblia como fuente de toda la verdad, exaltamos a Dios, somos sal de la tierra, porque con sal se defiende la tierra, se defiende la Biblia. Y la vida también, ¿cómo defendemos el derecho a la vida? También con sal. Entonces, todos los cristianos que están defendiendo estos valores sagrados son sal de la tierra, porque viene un principio levítico, un principio bíblico que tenía mucho significado y que duró durante toda la historia del pueblo de Israel. Sazonarás con sal todo. Eso es preservar lo sagrado, preservar a Dios, la Biblia, la vida, los 10 mandamientos, el matrimonio. Eso era algo sagrado y eso era, la sal es el símbolo de la preservación de lo sagrado. Segunda de Crónicas, capítulo 13, versículo 5. ¿No sabéis vosotros que Jehová, Dios de Israel, dio el reino a David sobre Israel para siempre, a él y a sus hijos, en alianza de sal? ¡Qué tremendo! Tremendo compromiso de Dios con David. Con David y sus hijos, bajo un pacto de sal. Y el pacto lo hizo Dios. Dios hizo un pacto de sal con David, que su reino iba a ser eterno. Y Jesús está en esa secuencia también. Entonces hay un compromiso de fidelidad entre Dios y su pueblo. Y ese compromiso ahora nos llega a nosotros cuando dice, vosotros sois la sal de la tierra. Ustedes están ahora comprometidos por siempre con Dios. Es un compromiso total. Compromiso total con Dios es ser sal de la tierra. Y de acuerdo a este pacto que Dios hace en beneficio de una familia o de un símbolo o de un pueblo, de tal manera que nosotros somos ese pueblo y el Señor tiene un compromiso espiritual con nosotros. La próxima, San Marcos 9, 49. Este es un texto difícil de interpretar porque hay varias figuras, aquí están mezcladas, pero se puede extraer lo siguiente. Porque todos serán, San Marcos 9, 49, porque todos serán salados, pero no es con sal. Serán salados con fuego, dice. Y todo sacrificio será salado con sal. Está difícil la cosa. Bueno, lo que está diciendo aquí
es que la sal se usa para purificar. Así como el fuego purifica, la sal también purifica. Entonces la sal está siendo utilizada aquí para poder ser purificado. ¿Y de qué tenemos que purificarnos? De malos hábitos, de hábitos impropios, del mal carácter, para vivir en paz. Que Dios nos ayude, entonces, que la sal de la tierra seamos personas que vamos mostrando un cambio de carácter. Más apacibles, más tranquilos, más serenos, más resilientes, con mayor paciencia y sacando los malos hábitos. Eso es ser sal de la tierra. Es el cambio que el Señor puede hacer en nuestras vidas, porque la sal purifica y Dios quiere purificar nuestras vidas. La próxima. Y Sofonías, vamos a ir a ver. Vamos a ir a Ezequiel nomás, Ezequiel 16. Vamos a leer Ezequiel 16, el versículo 48 y 49. Ezequiel 16, versículos 48 y 49. Vivo yo, dice el Señor Jehová, Sodoma, tu hermana, con sus hijas, no ha hecho como hiciste tú y tus hijas. He aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana, soberbia, hartura de pan, abundancia de ociosidad tuvo ella y sus hijas, y no corroboró la mano del afligido y del menesteroso. ¿Cuál era el pecado de Sodoma? El pecado más grande era esto: soberbia, hartura de pan, abundancia de ociosidad, y no apoyó la mano del afligido y del menesteroso. Ese fue el gran pecado de Sodoma. Y cuando lee uno de estas cosas, parece que estuviera describiendo la situación actual. Hay hartura de pan, hay abundancia de ociosidad. ¿Y qué pasa con la atención al afligido y al menesteroso? Y además está la soberbia. Está describiendo el tiempo del fin también, de la misma manera. Esta era la situación de Sodoma. Y en Sofonías capítulo 2, versículo 9, un libro pequeñito, Daniel, Osea, Joel, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías. Y aquí está la condenación a Sodoma, Sofonías capítulo 2, versículo 9. Por esos pecados que tenía Sodoma, dice Sofonías 2:9, por tanto vivo yo, dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que Moab será como Sodoma, y los hijos de Amón como Gomorra, campo de ortiga, mina de sal y asolamiento perpetuo. El resto de mi pueblo los saqueará, y el resto de mi gente los heredará. Aquí aparece que Sodoma, Moab y Gomorra y Amón fueron transformados en una mina de sal. O sea, exterminio. El exterminio, la sal se usaba para exterminar un territorio. Y en este caso está aplicado a Sodoma. ¿Y cuál era el objetivo? El objetivo era erradicar la soberbia, erradicar el hedonismo, la insensibilidad social. Nosotros somos sal de la tierra cuando apoyamos las causas que están por erradicar la soberbia humana, el individualismo, la independencia absoluta de Dios. Cuando estamos erradicando el hedonismo, esta persecución interminable por el placer, donde se llenan todas las arenas de todo tipo, los estadios, los Ticketmaster están todos llenos, y las reservas para los próximos conciertos de marzo ya están todos vendidos, y las festividades no terminan nunca. Ese hedonismo sin fin de todos los viernes, sábado y domingo, hay que erradicarlos con sal. ¿Y quién son llamados a erradicar esto? Nosotros, sal de la tierra. Porque eso es lo que no nos va a llevar
hacia la dignidad humana, que somos hijos de Dios, que tenemos un destino especial hoy día y un destino eterno, que es muy distinto a este placer interminable unido a la soberbia. La próxima. Y hay otro atributo de la sal que está aquí en Esdras, capítulo 7. Esdras, capítulo 7. Aquí está un rey. Esdras necesitaba ayuda y le pide al rey que le ayude en la reconstrucción de Jerusalén. Y viene la respuesta del rey. Dice el versículo 20. Esta es la respuesta de Artajerjes. El versículo 12 dice: Artajerjes, rey de los reyes, a Esdras, sacerdote, escriba perfecto de la ley del cielo, salud. Así le escribe. Y el versículo 20 dice: y lo demás necesario para la casa de tu Dios, que fuere menester dar, lo darás de la casa de los tesoros del rey. Y por mí, el rey Artajerjes, dado mandamiento a todos los tesoreros que están al otro lado del río, que todo lo que os demande Esdras, sacerdote, escriba de la ley del Dios del cielo, se les conceda luego, hasta 100 talentos de plata, hasta 100 coros de trigo, hasta 100 batos de vino y hasta 100 batos de aceite, y sal sin medida. ¿Qué manera de atender la construcción del templo? El rey Artajerjes dice: ya, voy a disponer plata, oro, madera, beneficios para que ustedes construyan, pero la sal sin medida. Generosidad del fondo del alma. Usen todo lo que sea necesario. Un amor a la causa de un rey pagano, pero que está respetando el proyecto que tenía Esdras de reconstruir el templo en Jerusalén. Nosotros estamos reconstruyendo cosas también aquí, en medio de la comunidad. Y van a aparecer personas que también van a respetar esto. Pero nosotros tenemos que también entregar sal sin medida, porque amamos esta causa. Entonces, se necesitan recursos para sostener la predicación de la salvación en Jesús. Y para eso se necesitan recursos. Y somos sal de la tierra cuando apoyamos nosotros, sin medida, estas causas nobles, estas causas que tienen un destino muy importante hoy día, que nos da dignidad hoy día en esta tierra y nos inserta en un proyecto hermoso hasta el final de nuestros días y hacia la eternidad. La próxima. Entonces aparece esta otra dimensión de la sal de la tierra. La sal, si nosotros somos sal de la tierra, preservamos lo sagrado. Tenemos un compromiso de fidelidad con Dios. Aceptamos ser purificados con la sal. Y estamos dispuestos a erradicar la maldad y a sostener la causa de Dios. La próxima. Entonces, al final, juntamos todo esto y nos aparece el siguiente esquema. ¿Qué significa ser sal de la tierra hoy día? Lo primero es el relacionamiento familiar, social, comunitario. Ministrar la sanidad del prójimo, dar sabor grato a la vida, servir al desvalido, pronunciar palabras con gracia. Luego, sostener generosamente la causa de Dios, preservar lo sagrado, tener un pacto de fidelidad con Dios, aceptar ser purificados con sal y erradicar la maldad. Que Dios nos ayude para que seamos sal de la tierra hoy día, en esta dimensión bíblica significativa, que nos da otro horizonte de qué es lo que estamos haciendo hoy día en este compromiso con el Señor Jesús, que vino a esta tierra a predicar y a decirnos: vosotros sois la sal de la tierra y vosotros sois la luz del mundo. Que la sal de la tierra se pueda transformar en algo viviente en nuestra experiencia cristiana. En mi oración esta mañana.